Aleluya. Y ante ti, díselo, mi corazón se humilla ante ti. De pie no puedo estar ante ti. Mis logros no brillan ante ti. Solo puedo llorar ante ti. Mi corazón se humilla ante ti. De pie no puedo estar ante ti. Mis logros No brillan ante Mis logros, dile. Mis logros no brillan ante ti. Mis logros no brillan ante ti. Solo puedo llorar ante ti. Así es, Señor. Aleluya. Den un fuerte aplauso a nuestro Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Sean todos bienvenidos en esta noche. Damos gracias a nuestro Dios que nos permite estar congregados en su nombre. Somos la familia de Dios, amén. Estamos hoy en este lugar con el propósito de exaltar y de glorificar a nuestro Rey Jesús y también seguir aprendiendo de su palabra, seguir conociendo sus caminos. Esta canción tiene todo que ver con el mensaje que voy a compartir el domingo. Dios me dio hoy por la mañana el mensaje del domingo y yo le aseguro que va a ser algo muy, pero muy poderoso. Le invito a que tenga una expectativa muy grande. Hoy, por supuesto, también. Pero Dios me dio un mensaje para el domingo que sé que es muy, muy importante, muy crucial y relacionado con todo lo que hemos estado hablando acerca del fin de los tiempos. Le invito a que tome su lugar. Bienvenidos, qué bueno que están aquí. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, orando siempre por ustedes, iglesia, que la sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra, que el Espíritu Santo los llene, que la bendición de Abraham los alcance y que su voluntad se cumpla en la vida y en la familia de cada uno. Amén. ¿Cuántos están listos para la palabra? Vamos a orar, vamos a invitar a quién. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Inclina tu rostro un momento y con una actitud de humildad, de reconocimiento, pidamos la ayuda del Espíritu Santo en esta noche. Precioso Espíritu de Dios, tú fuiste enviado por el Padre para guiarnos a toda la verdad. Tu palabra dice que nos guiarás a toda verdad y nos harás saber las cosas que han de venir. Por eso en esta noche invitamos tu preciosa y gloriosa presencia en este lugar. Yo oro que tu gloriosa presencia descienda sobre cada vida, Señor, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que la palabra de Dios hoy salga con poder, que tú uses esa palabra, Espíritu Santo, para tocar el corazón, para transformar la vida, para edificar, fortalecer, instruir, entrenar al pueblo de Dios, la iglesia de Jesús en estos tiempos. Señor, te doy gracias porque yo sé, Espíritu Santo, que tú quieres ayudarnos, tú quieres alumbrar nuestra mente con la palabra y con la verdad. Por eso hoy pedimos tu ayuda, tu asistencia en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Por cierto, mi mensaje del domingo, le voy a adelantar el título. Se llama La temible hermosura de Jesús.
Diga, la temible hermosura de Jesús. Y usted va a entender por qué ese título. Próximo domingo, no se lo pierda. Gloria a Dios. Quiero hablarles hoy acerca de creyentes a prueba de fuego. Amén. Diga, creyentes a prueba de fuego. Los últimos tiempos demandan una generación de creyentes a prueba de fuego. Y quiero leer la escritura que se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 14. Quiero usar la Nueva Traducción Viviente en este pasaje. ¿Estamos listos? Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría, diga conmigo, la inmensa alegría de ver su gloria cuando se ha revelado a todo el mundo. Así que alégrense cuando los insulten por ser cristianos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Alguien dice amén? Gloria al Señor. Es indudable que los tiempos en que vivimos ponen a prueba nuestra fe. Y los días que vienen no serán diferentes. Nuestra fe como pueblo de Dios, nuestra fe como hijos de Dios, será probada. Y escuche, eso no está mal, eso está bien, es necesario, es importante. Sinceramente creo que es ingenuo pensar que no vamos a experimentar oposición, que no vamos a experimentar presión o contradicción en nuestro caminar como hijos de Dios, como hijos de la luz en este mundo. Es muy evidente, usted se dará cuenta que en la medida que este mundo se corrompe por la maldad, en la medida que este mundo se corrompe por el engaño y la humanidad entera abraza la mentira, nuestra fe en Jesús y su palabra se convierten en enemigos naturales de este sistema. Se convierten en enemigos naturales de la corriente de este mundo. Y quiero repetir esta frase porque es importante que usted la tenga en cuenta, que usted la pueda meditar. En la medida que este mundo se corrompe por la maldad y la humanidad abraza el engaño, nuestra fe en el Señor Jesús y su palabra se convierten en enemigos naturales de este sistema. Para los creyentes del primer siglo esto no era una novedad en lo absoluto. Es más, los primeros discípulos fueron testigos de la persecución y de la oposición que nuestro Señor experimentó de parte de este mundo en el cual usted y yo vivimos. Por eso, uno de estos grandes pilares de la iglesia, el apóstol Pedro, exhorta al pueblo de Dios, exhorta a la iglesia a no tomar por sorpresa las pruebas y la oposición que este mundo nos presenta. Y él usó una palabra específicamente para hablar acerca del fuego de las pruebas, que significa en el original algo que es de provecho y de beneficio para nosotros. Ese fuego de prueba no es fuego de destrucción, sino es más bien algo que nos beneficia y algo que nos es provechoso. La palabra en el original es peirasmos, que significa prueba, que es con un propósito, que nos hace bien o que es de beneficio para nosotros. En sus propias palabras el apóstol señala que estas pruebas nos hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento. Escuche esto: estas pruebas de las que el apóstol Pedro habla nos hacen ser participantes con Cristo de su sufrimiento. Y yo quiero que usted nunca olvide la siguiente frase:
Solo quienes son participantes con Cristo de su sufrimiento están preparados para ser participantes de su victoria. Antes de Jesús resucitar y de levantarse en gloria, primero tuvo que sufrir la muerte de la cruz. La iglesia experimentará en alguna forma este mismo proceso. Antes de poder experimentar la majestad de la gloria, es importante que primero sea participante con Cristo de su sufrimiento. Y todo esto a través de las pruebas, todo esto a través de la contradicción, todo esto a través de la oposición, todo esto a través de la presión que este mundo ejerce sobre nosotros, sobre la iglesia de Jesús. Así como este mundo vino contra la iglesia del primer siglo, este mundo viene contra la iglesia en el fin de los tiempos. Esta iglesia de la cual usted y yo somos parte. Por eso el apóstol Pedro anima a los creyentes y dice: alégrense mucho cuando experimenten este tipo de fuego. En sus propias palabras dice: alégrense mucho porque estas pruebas, este fuego de prueba que ha venido sobre ustedes, los hace ser participantes con Cristo de su sufrimiento. Y él añade: no es nada extraño, no les parezca extraño que este fuego de prueba venga sobre ustedes. No les parezca extraño que esta oposición venga contra ustedes, o que esta contradicción venga contra ustedes. Escuche esto: la iglesia a lo largo de la historia ha experimentado toda clase de oposición. ¿Cuántos sabían eso? Si usted lee la historia de la iglesia, se dará cuenta de que prácticamente a lo largo de todas las edades, de todas las épocas, la iglesia ha padecido persecución. Escuche bien, nosotros no somos mejores que ninguna otra generación que ha sido parte de esta gloriosa iglesia que el Señor Jesucristo ganó con su propia sangre. La iglesia a lo largo de la historia ha experimentado toda clase de oposición, toda clase de presión, toda clase de persecución, toda clase de presión del mundo y del sistema. ¿Y sabe qué es lo más maravilloso de todo? Que ella ha prevalecido ante toda dificultad, ante toda persecución. No importa lo que se ha levantado a lo largo de la historia en contra de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, nada ha podido derribarla, nada ha podido detenerla y nada ha podido impedir su avance y su crecimiento. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y esta época, sin importar su fuerza, sin importar su violencia, sin importar su engaño, su mentira, será la excepción. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo va a prevalecer aún en estos últimos tiempos. El Señor prometió que Él edificaría su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían en contra de ella. ¿Cuánto le dan un aplauso a mi Jesús, por favor? Eso lo dijo en Mateo capítulo 16, verso 18. Sobre esta roca. Y no se refería al apóstol Pedro, se refería a la revelación que el apóstol Pedro recibió acerca de que Cristo era el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a edificar mi iglesia, y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia en ninguna era. Las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia en ninguna época. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia en estos últimos tiempos. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Porque es una promesa de Jesús. Usted y yo hoy nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice Efesios capítulo 6 verso 10. Tenemos una esperanza viva, como dice 1 de Pedro 1:3. Pero todo esto acerca de la inmensa alegría, como dice Pedro, para que tengan la inmensa alegría, regresando al verso que estamos estudiando, 1 de Pedro 4, 12 al 14, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado nuestro Señor Jesucristo a todo el mundo. Mientras tanto, diga mientras tanto, debemos ser valientes. Y escuche bien lo que yo le voy a decir. Debemos estar dispuestos a padecer persecución. Si yo no lo entreno para la persecución, seré
un pastor fracasado. Si yo lo entreno para el éxito en este mundo y no lo entreno para la persecución, seré un pastor fracasado. No podemos cometer ese error. Usted y yo, mientras tanto, debemos ser valientes y estar dispuestos a padecer persecución. Pastor, no me gusta la persecución. A Jesús tampoco le gustaba la persecución. El pueblo de Dios debe entender esto. Usted y yo debemos mantener firmes nuestras convicciones cristianas a todo costo. Escuche esto, por favor, y escúcheme, jóvenes. Como hijos de Dios debemos mantener firmes nuestras convicciones a todo costo. El mundo te va a presionar. Es más, estamos en uno de los meses de mayor presión, por cierto. El mundo te va a presionar. Escúchame bien. Te señalará como intolerante si no estás de acuerdo con ellos. Te acusará de discriminación si apoyas una verdad distinta a la suya. La verdad del evangelio se convertirá en un discurso de odio al enseñar que el pecado y la inmoralidad te separan de Dios y que necesitas un Salvador. Te harán sentir que estás equivocado por pensar diferente de las mayorías y finalmente tratarán de avergonzarte por ser cristiano. Todo esto que yo te acabo de mencionar es la presión que ya la iglesia de Jesús está experimentando alrededor de todo el mundo. Y nadie, ninguno de los que somos hijos de Dios, estamos exentos de experimentar este tipo de persecución. Será, como dice la canción, si no es ahora, será mañana. Solo los de mi edad más o menos para atrás entenderán esa canción, esa referencia. Escúchame lo que te estoy diciendo. Hay que mantener firmes nuestras convicciones cristianas a cualquier costo. Satanás te las quiere robar. El mundo te las quiere robar. Y quiero detallarlo. Este mundo te va a presionar. Repito, si no es ahora, será mañana. Pero nadie estamos exentos de experimentar esta clase de persecución y de presión que viene contra la iglesia. El mundo te va a presionar, te va a señalar, repito, como intolerante si no estás de acuerdo con ellos. Te acusará de discriminación si apoyas una verdad distinta a la suya. Y escuche, porque esto ya está sucediendo. La verdad del evangelio se convertirá en un discurso de odio al enseñar que el pecado y la inmoralidad te separan de Dios y por eso necesitas un Salvador. ¿Cómo podremos hacer consciente al mundo de su necesidad de un Salvador si primero no le enseñamos acerca de lo peligroso y de lo destructivo del pecado? ¿Alguien dice amén? ¿Cómo le mostraremos al mundo la necesidad de un Salvador si no le hablamos primeramente del problema del pecado que separa al hombre de la gloria de Dios, como dice Gálatas capítulo 3? Entonces, este mundo te hará sentir que estás equivocado por pensar diferente de las mayorías. Y repito, finalmente tratarán mediante su presión de hacerte sentir avergonzado de que creas en Jesús. ¿A alguien ya le ha sucedido eso? Te harán sentir, tratarán de avergonzarte por ser cristiano. Ahora, pongan mucha atención, porque ese es el nivel donde muchos se rinden y donde muchos están doblando las manos, donde muchos no están dispuestos a sufrir por la causa de Jesús. Es más, hay gente que prefiere comprometer sus convicciones, negar su fe, esconder su luz, no ser sal en esta tierra. Prefieren abrazar filosofías humanistas con tal de no experimentar rechazo y persecución. Muchas personas realmente comprometen sus convicciones, prefieren esconder su fe, como decíamos hace unos días. Prefieren mantener en secreto su fe
El mundo y su inmoralidad se destapan mientras los cristianos se esconden. Mientras los cristianos ocultan su fe y sus convicciones. Satanás se expresa abiertamente y los creyentes están haciendo lo opuesto. Muchos están saliendo del closet, mientras los cristianos se están metiendo al closet. Diga, eso no puede ser así. Escuche, a esto se refería el Señor Jesús cuando Él habló acerca de tomar su cruz. Quiero que pongas atención en esto. En Mateo capítulo 10, capítulo 10, verso 38, Jesucristo dijo esto: el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Hello. Diga, el que no toma su cruz y sigue en pos de Él, no es digno de Él. Ahora escuche bien, su cruz representa vituperio. Su cruz representa su rechazo. Su cruz representa su sufrimiento. Por eso Pedro enseña en el texto que estamos estudiando que las pruebas nos hacen participantes de su sufrimiento. Usted tiene que estar dispuesto a sufrir por la causa de Cristo si fuera necesario. Alguien dice amén aquí. Tiene que estar entrenado para la presión, tiene que estar entrenado para la persecución, tiene que estar entrenado para la crítica, tiene que estar entrenado para la difamación, tiene que estar entrenado para el vituperio, tiene que estar entrenado para el sufrimiento, tiene que estar entrenado para la presión social, tiene que estar entrenado para la burla, tiene que estar entrenado para la presión que tratará de avergonzarte y hacerte negar tu fe delante de esta generación maligna y perversa. El que no toma su cruz, es decir, el que no abraza su vituperio, su rechazo, su sufrimiento, debe saber, a esto se refería Jesús. Es tiempo de que usted y yo realmente seamos la luz que este mundo necesita. No comprometas tus convicciones, no escondas tu fe, no escondas tu luz. No te abraces por conveniencia social o política de las filosofías humanistas, liberales y progresistas de este sistema, con tal de no experimentar el rechazo y la persecución. Hijo de Dios, Satanás te va a perseguir, lo quieras o no lo quieras. Muchos años se ha enseñado un cristianismo demasiado cómodo. Tan cómodo que cuando los cristianos experimentan alguna clase de contradicción o alguna clase de presión o alguna clase de crítica, rápidamente se rompen, rápidamente se rinden, rápidamente reniegan de su fe. Esta es la razón por la cual usted y yo no podemos seguir siendo ingenuos y creer que esta persecución no va a venir sobre nosotros. Tarde o temprano, si tú eres un hijo o una hija de Dios que quieres hacer la voluntad de Dios, vas a experimentar esta clase de presión. Así que es mejor que tú estés preparado. Amén. Pedro dijo que las pruebas nos hacen participantes de su sufrimiento. Usted y yo tenemos que estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo, si la voluntad de Dios así lo determina. Pero tengo que decirle algo con mucho amor. ¿Estaremos dispuestos realmente a sufrir por la causa de Cristo si la voluntad de Dios así lo determina? Alguna gente no está dispuesta ni a llegar temprano a la iglesia. ¿Estará dispuesta a sufrir por la causa de Cristo?
Por mucho tiempo se nos enseñó que la fe era para recibir cosas de Dios. Sin embargo, escúchame, es mucho más que eso. Diga, es mucho más que eso. Claro que por medio de la fe tú puedes recibir cosas de Dios, pero la fe es mucho más que eso. La fe es la que nos capacita para dar al Señor lo que Él requiera de nosotros. Escuche bien. Lea Hebreos 11, que es la galería de hombres de fe, y vea cuántos de esos hombres realmente recibieron. La mayoría dieron, la mayoría hicieron algo, la mayoría entregaron algo. O sea, la fe, más que algo que es para recibir, es algo que te capacita para dar. Sin fe no estarás dispuesto a ser perseguido. Sin fe no estarás dispuesto a ser vituperado. Sin fe no estarás dispuesto a ser criticado. Sin fe no estarás dispuesto a padecer persecución. Sé que alguna gente pensará que sueno demasiado negativo, pero cuando el tiempo venga y ya se acerca, usted sabrá si lo que yo estaba enseñando era un cuento o era la verdad. Usted sabrá en un momento que era más importante aprender a ser exitoso en esta tierra o aprender a experimentar presión y prevalecer en medio de las pruebas. Usted sabrá que era más importante. No tengo temor de enseñar esto, no estoy siendo negativo, estoy siendo responsable. Quiero enseñar a la iglesia, escuche bien, quiero que estemos preparados, cualquiera que sea el escenario, que el tiempo en el que nos encontramos nos presente. Quiero que estés listo para resistir presión. Quiero que estés listo para soportar el fuego. ¿Alguien dice amén a eso? Pedro nos exhorta a que nos alegremos cuando nos insulten por razón de ser cristianos. Yo tengo una noticia para ti: si el mundo te resiste, entonces vas por el camino correcto. Vas por el camino correcto. Es que usted y yo debemos ver lo que la palabra de Dios enseña para que usted pueda estar preparado. Tengo el anhelo en mi corazón, escuche esto, de enseñarle a la iglesia a soportar la presión que pudiera venir. Y quiero enseñarles a mis hijas eso también. Lo repito, tengo el anhelo en mi corazón de enseñar a la iglesia a soportar la presión que pudiera venir. Quiero que estemos preparados, cualquiera que sea el escenario, que el tiempo en el que nos encontramos nos presente. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 14. Dice: si son vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Quiero que leamos ese pasaje. Quiero buscar algo aquí. Mire, esa palabra vituperados, quiero que, y me voy a bajar porque quiero compartir esto más de cerca. Esa palabra vituperados, oneidizo, significa difamar, significa atacar, significa molestar, significa acosar, significa injuriar. Eso significa vituperio. O sea, que usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser difamados por el nombre de Jesús. Hello. Que usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser atacados por el nombre de Jesús. ¿Alguna vez han sido atacados por el nombre de Jesús? Yo he sido atacado por el nombre de Jesús.
Que usted y yo tenemos que estar dispuestos a ser molestados aún por el nombre de Jesús, de ser acosados o de ser injuriados. Dice la palabra: si ustedes son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Gloria a mi Señor, aleluya. Yo quiero que el Espíritu de Dios repose sobre mí, y si el costo de ello es el vituperio, estoy dispuesto. ¿Sabe cuál es el problema? Queremos el poder a precio de rebaja. Y te quiero contar algo. Si usted vienen y le venden un reloj Montblanc suizo. ¿A cuánto le gustan los relojes? A los varones nos gustan los relojes, ¿verdad? Usted le viene con un reloj Montblanc suizo y le dicen: te vendo este reloj Montblanc, hermoso, precioso. Usted dice: ¿cuánto cuesta? 2,000 pesos, una ganga. ¿Sabe qué usted va a decir? Esto es una mentira. Esto es más falso que el billete de $3. No hay tal cosa como un reloj de tal calidad, de tal valor, de tal prestigio, a un precio tan ridículo. No existe eso. Es un engaño, es una mentira. Pero ¿sabe qué? Muchas veces nosotros como pueblo de Dios y como iglesia del Señor Jesucristo, así es como queremos conseguir o como queremos recibir lo mejor que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo reposa sobre nosotros, pero a costo del vituperio. Si el Espíritu Santo se derrama, escuche bien, ay Padre Santo, ya de una vez me voy a caer con todo este asunto. ¿Cuánto tiempo hemos estado orando por avivamiento, Ramón? Años orando por un derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo suceda, efectivamente vamos a recibir poder para ser testigos hasta lo último de la tierra. Evidentemente, la manifestación del Espíritu Santo va a atraer multitudes, efectivamente va a generar una ola maravillosa de salvación y de restauración en la vida y en los hogares de miles de personas. Pero ¿sabe también qué es lo que va a venir con ese poder? La persecución. La persecución por parte de un sistema totalmente anticristiano. Así que cuando los cristianos decimos: yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, debemos entender qué significa eso. Significa que no solamente vamos a predicar ungidos, o a cantar ungidos, o a ministrar ungidos. No solamente significa que vamos a sentir la presencia gloriosa de Dios y vamos a sentir su amor, y vamos a sentir esa maravillosa compañía sobrenatural. Significa también que este mundo antagonista a Dios, este mundo infectado por el espíritu del anticristo, se va a oponer. Se va a oponer. Por eso dice la palabra de Dios: si ustedes son vituperados por el nombre de Jesús, son bienaventurados. Esa es una bienaventuranza, que usted y yo seamos vituperados, que usted y yo seamos perseguidos. Cuando alguien te critique, cuando alguien te difame, cuando alguien te acuse o te señale por ser cristiano, tengo que decirte algo: eres bienaventurado, gloria a Dios. Si alguien te persigue, si alguien se burla de ti, si alguien quiere avergonzarte, si alguien quiere hacerte sentir mal porque tú eres un hijo o una hija de Dios, quiero decirte: eres bienaventurado, eres bendecido. ¿Por qué? Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Mire, ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado. El asunto no es contigo, escúchame, sino contra lo que tú cargas.
El problema es que lo tomamos personal. Ay, no me quieren, ay, no me aceptan, ay, me rechazan, ay, me critican, ay, me injurian, ay, me... No, el asunto no es contra ti, sino contra el Espíritu Santo que mora dentro de ti, que es totalmente opuesto al espíritu de este mundo. El asunto no es contra nosotros, en lo personal, sino contra el Espíritu de Dios que mora en nosotros y contra la imagen de Jesús que nosotros portamos. Por eso dice la palabra de Dios, dice que ciertamente de parte de ellos, Él, ¿quién? El glorioso Espíritu de Dios es blasfemado, pero por nosotros, cuando recibe vituperio, cuando recibimos persecución, cuando estamos dispuestos a sufrir, cuando estamos dispuestos a ser contradecidos, dice, Él es glorificado, gloria a Dios. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece por ser cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Pero si alguno padece por ser cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pastor, ese evangelio yo no lo conocía. No me eche la culpa porque yo le he predicado este evangelio. Si alguno padece por ser cristiano, pastor, pero si a mí me dijeron que ser cristiano era pura bendición. Soné como clavillazo. Pura felicidad. Si alguno padece por ser cristiano, ¿cuántos han padecido por ser cristianos? Claro que sí, es parte del paquete. Diga, es parte del paquete. Es parte del paquete, gloria a Dios. Entonces, ¿te das cuenta? Donde sea que esté el Espíritu Santo, ahí habrá fuego. Sin importar si hay persecución, o pruebas, o rechazo, o burla, el glorioso Espíritu Santo reposa sobre los que se mantienen firmes, sobre los que son valientes. Quizá no hayas experimentado nada de esto aún, pero créeme, si eres creyente lo vas a experimentar, y ya muchos lo están experimentando. Y vea lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versos 7 al 12. Dice, y Dios les brindará descanso. Ponme la Nueva Traducción Viviente otra vez. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, y también a nosotros cuando el Señor Jesús, ¿qué? Aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer al evangelio, o sea, la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dice, Él le dará descanso a ustedes que están siendo perseguidos, dice, y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Es necesario, iglesia, que entendamos que como hijos de Dios y como pueblos de Dios debemos estar preparados para sufrir crítica. Amén. No te espantes porque te critican porque vas a la iglesia,
¿Por qué crees la palabra de Dios? ¿Por qué crees en Jesús? No te espantes por esas cosas. Es normal, es completamente natural. Recuerdo cuando yo me convertí hace 21 años. Mi vida cambió tan radicalmente. Yo les he contado que antes de conocer al Señor, yo vivía la vida de cualquier joven adulto sin conocimiento de Dios. Una vida de desenfreno, una vida de pecado, una vida de inmoralidad, una vida vana, una vida hueca. Y cuando conocí al Señor, mi vida cambió radicalmente, radicalmente, como de las tinieblas a la luz, como de la noche al día. Y ¿sabe qué? Una de las cosas que más me impactó y que más me sorprendió fue que esperaba yo que la gente que me amaba se llenara de gozo y alegría al ver el cambio que Dios había hecho en mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que lejos de que personas que yo quería se alegraran, se molestaron conmigo. ¿Alguien le pasó eso? Se enojaron conmigo. Hubo gente que mostró rabia. Hubo gente que me maldijo. Hubo gente que aseguraba que estaba siendo engañado. Mire, se me levantó el mismo infierno como resultado de que le entregué mi vida al Señor Jesús y que Él me salvó y me cambió y me lavó y me limpió. Nadie se molestaba cuando yo vivía una vida de pecado. Nadie se molestaba cuando yo vivía una vida de desenfreno. Nadie tenía interés alguno cuando yo estaba viviendo prácticamente una vida de disolución, una vida de destrucción. Pero cuando yo me entregué al Señor, ahí se me levantó todo el mundo. Ahí se me levantó el diablo, se me levantó el infierno. Y entonces yo dije, ¿qué es esto? Esperaba que la gente que me amaba se sintiera contenta por ver lo que Dios había hecho, por el cambio de vida que había manifestado. Y me di cuenta que no era así, que la cosa no iba a ser tan sencilla como yo lo pensé. Lejos de que estuvieran a favor o que estuvieran contentos, perdí amigos, familiares muy cercanos dejaron de hablarme, y los que me hablaban solamente para discutir, para tratar de convencerme de mi error. Y entonces entendí poco a poco que la vida cristiana, si bien era una vida maravillosa de libertad, alguien dice amén a eso, una vida maravillosa de comunión, de amor, una vida preciosa de transformación, de gozo, de paz, también sería una vida de persecución. Es parte del paquete, como le decía. Por eso las palabras del apóstol Pedro son tan importantes. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando. Toda clase de presión, toda clase de persecución, toda clase de situación que se levante contra ti y contra mí por razón de ser cristianos y por razón de ser hijos de Dios, es una bendición. Y escuche bien, le trae la gloria a Dios. Pero manténgase firme. Dile a tu hermano de al lado, mantente firme. Mantén firmes tus convicciones. Mantente firme en la palabra. Mantente firme en la verdad. Sé valiente. Como Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Tenemos que ser valientes. Solo así vamos a prevalecer. Solo así vamos a prevalecer. No importa que este mundo y esta sociedad te señale, te persigue, trate de avergonzarte, trate de convencerte de que eres tú el que está equivocado, de que eres un intolerante. No, simplemente mantente firme en la verdad, mantente firme en la palabra de Dios, mantente firme en el amor. Tampoco es que seas imprudente y que empieces a atacar a todo el mundo, porque hay gente que le caen encima por su imprudencia, por su falta de sabiduría. No, caminamos en la verdad, pero caminamos en amor.
No andamos por ahí cazando brujas. Estamos predicando la verdad, predicando el amor de Dios, predicando la salvación por medio de la fe en el Señor Jesucristo, predicando el arrepentimiento para el perdón de pecados, predicando que ese mismo Señor Jesús que subió al cielo, así regresará. Gloria a Dios, muy, muy pronto. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, aleluya. No te rindas. Tienes que estar dispuesto a sufrir si fuera necesario por la causa de Jesús. Eso significa tomar la cruz del Señor. Su vituperio, su rechazo, su sufrimiento. Entiendo que esto no sea muy popular, pero es también la palabra de Dios. Estamos siendo participantes de su sufrimiento y por ello también estaremos listos para participar de la inmensa alegría, como dice Pedro, de ver su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Se necesita de una generación de creyentes a prueba de fuego, creyentes a prueba de persecución, a prueba de difamación, a prueba de contradicción, a prueba de lealtad. Creyentes que cuidan su corazón, escuche bien porque aquí está el secreto, que cuidan su corazón, que no lo toman personal. Escuche bien, dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, no es contra la gente. Cuando alguien te ataca por causa de tu fe, el problema no es contigo, como te decía, ni tu problema es con ellos. Estamos hablando de fuerzas espirituales que las personas sin Cristo no conocen, no tienen entendimiento. Pablo decía, nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tomes personal el vituperio, no tomes personal la persecución. No permitas que tu corazón se dañe en contra de gente que el enemigo usa en su ingenuidad de manera inconsciente para perseguirte o para atacarte. Mejor ora por ellos o predícales el evangelio con amor y con paciencia, pero sé capaz de soportar la crítica o la persecución. ¿Sabes qué fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo? A cualquiera que te hiera en una mejilla, ponle también la otra. Ahora, yo le voy a explicar lo que eso significa. Significa que es muy probable que la misma persona que te lastimó, te lastime una segunda vez. O sea, no es que tú estás poniendo la mejilla para que te peguen. No, significa que la misma persona que te lastimó, que te criticó, que te señaló, que te vituperó, la misma persona, y que lo perdonaste porque sabes que eso es lo correcto, lo haga una segunda vez y quizás una tercera vez. Eso sucedió, Jesucristo enseñó acerca de eso. Pedro dijo, lleno de magnanimidad, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesucristo le dijo, de cierto te digo que hasta 70 veces 7 lo tienes que perdonar. ¿Qué significa eso? Resistencia de corazón contra las ofensas. Hello, no lo tomes personal. La cosa no es contra ti, sino contra el Cristo que mora en ti. Alguien dice amén. La persecución no es contra ti, sino contra el Cristo que mora en ti, contra el Espíritu Santo que mora en ti. Así que no te sientas ofendido, no te sientas lastimado. Ay, lo que me dijeron, lo que me hicieron. No, yo ya no quiero ser cristiano, yo ya no quiero ser creyente, yo ya no quiero orar, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya no quiero que la gente sepa que amo a Dios. No, no es contra ti el asunto. Es contra el Cristo glorioso que mora en tu corazón, porque tú eres el templo del Espíritu Santo. Tienes que estar dispuesto a cuidar tu corazón, porque no es personal. Tienes que estar dispuesto a perdonar. Y lo que la gente diga y lo que la gente hable, mira, dale la gloria a Dios. No te vengues. Habrá ocasiones donde
no será necesario ni siquiera que tú te defiendas. Deja que Dios pelee tus batallas. Deja que Dios pelee tus batallas. El Señor dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Pero nosotros cuidamos nuestro corazón. Por eso Dios lo dijo, porque la venganza puede dañar tu corazón, o el deseo de revancha puede dañar tu corazón, o el resentimiento, la amargura, el dolor, la decepción de lo que te digan, lo que te hagan. No, tranquilo, puede ser que sea rechazado. Vamos a ser rechazados. Iglesia, escucha esto, vamos a ser rechazados por el mundo. Pero tenemos que prevalecer con un corazón sano, con un corazón puro, un corazón lleno de amor. ¿Sabes cómo vamos a prevalecer? Por la fe y por la presencia de Dios. Llena tu corazón con la presencia de Dios para que tú veas cómo te vuelves un creyente a prueba de fuego, a prueba de lo que sea que venga contra ti, lo que sea que digan contra ti, lo que sea que hagan contra ti. Y en algunas ocasiones, escucha, la gente que el enemigo usará será gente muy cercana a ti. Cuida tu corazón. Cuida tu corazón. Cuando me convertí, algunas de las cosas más rudas que me dijeron vinieron de las personas que más amaba. Así que, mire, Satanás es tan astuto que busca cuál es el botón que cuando él lo aprieta eres más sensible, el que te afecta más o te lastima más. Así que sé un creyente a prueba de fuego, porque solo, repito, quienes son participantes con Cristo de su sufrimiento están preparados para ser participantes de su victoria. Padre, te damos gracias en esta noche. Señor, yo oro que esta palabra se guarde en el corazón de mis hermanos, Señor. Aunque no sea popular, que se guarde. Aunque no sea fácil de digerir, que se guarde. Quizás alguien está en desacuerdo, que no se le olvide igual. Yo oro, Padre, en el nombre de Jesús, que tú nos fortalezcas, que tú nos prepares, que tú nos capacites, Señor, para que sin importar el escenario que pudiera venir en los próximos meses o años, las cosas que pudiéramos experimentar como cuerpo de Cristo, como iglesia, entendamos que si somos vituperados por el nombre de Jesucristo, somos bienaventurados, porque el glorioso Espíritu Santo reposa sobre nosotros. El apóstol Pedro dijo: tengan por sumo gozo cuando se encuentren bajo distintos tipos de pruebas, presiones y contradicciones. Señor, que realmente como pueblo de Dios, como hijos de Dios, desarrollemos una estructura de fe, una estructura de amor, una estructura espiritual que nos permita soportar con la ayuda del Espíritu Santo cualquier clase de oposición que pudiéramos experimentar en esta vida y en esta tierra, Señor. Que ninguno de tus hijos permita que su corazón se dañe por experimentar el rechazo, o por experimentar, Señor, la burla, o por experimentar la crítica, Señor. Tu palabra dice que seremos criticados por ser cristianos. Señor, que más bien en nuestro corazón, en el corazón de tu pueblo, pueda levantarse esta esperanza poderosa de que aunque nos encontremos en un horno de fuego, tú estarás ahí con nosotros en medio, Señor. Tú lo has mostrado una y otra vez. Aquellos que confiaron en ti, ninguno fue avergonzado. Y de la misma manera, nosotros, Señor, que como pueblo y como iglesia confiamos en ti, tampoco seremos avergonzados. Dale la gloria a Dios. Un aplauso, mi Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. ¿Cuántos adoran al Señor? Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Te adoramos, te damos gracias. Te exaltamos.
Te bendecimos, te glorificamos. Aleluya. Aleluya. Quiero dejarles Juan capítulo 15, verso 20. Ese sería un buen texto para que usted lo pudiera memorizar o lo pudiera anotar por ahí. Acuérdense de la palabra que yo les he dicho, dice Jesús. Juan 15, 20. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Pero si han guardado mi palabra, también van a guardar su palabra. Mas todo esto, verso 21, os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Amén. Así que, sobre aviso, no hay engaño. Gloria a Dios. Aquí nadie podrá decir: a mí eso no me lo enseñaron. A mí eso no me lo advirtieron, no me lo dijeron. No, mi hermano. Gloria a Dios. El Espíritu Santo reposa sobre nosotros y estará con nosotros aún en los momentos más difíciles. Amén. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tu gran amor y tu gran misericordia, Padre. Te exaltamos y te bendecimos y te damos gloria, porque eres bueno y para siempre, Señor, es tu misericordia. Amén. Apláudale a mi Jesús, por favor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Recordamos, no, es cierto, sigue la ofrenda. Vamos a ofrendar en el nombre de Jesús. Ya iba a despedir la reunión. Padre, te damos gracias.